SteelSeries ha vuelto al canal y en esta ocasión ha vuelto con una serie de audífonos muy peculiares y diferentes a todos los demás audífonos que hemos traído aquí al canal. Y es que estamos hablando de los Arctis Pro, estos audífonos que por primera vez son los que traemos con luz RGB. Así que vamos a hacer un unboxing y un extenso review como siempre en el canal para ver sus características, ventajas y desventajas y sobre todo si realmente vale la pena más que los demás audífonos que hemos traído al canal. Todo eso y más aquí en TEDxK. Como siempre en el canal, les recuerdo que si tienen algún unboxing review o incluso algún tipo de comparativa, háganmela saber aquí abajo en los comentarios. También les recuerdo nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, en las cuales ustedes nos pueden empezar a seguir para estar más pendientes del mundo gamer y las noticias, y también para que nos ayuden en encuestas y preguntas que haremos en el transcurso de la semana para saber qué review traeremos próximamente al canal. Ahora, ustedes se estarán preguntando, de tantos modelos de audífonos que tiene SteelSeries, ¿por qué escogiste los Arctis Pro? Pues bien, resulta que hay muchas marcas que hemos traído de audífonos al canal, pero nunca se nos había ocurrido traer algunos audífonos que traían RGB. Así que dijimos, ¿por qué no darle la oportunidad a SteelSeries de ser el primero en traer los audífonos RGB? Así que por eso vamos a hacer nuestro unboxing y vamos a ver qué características y sobre todo qué accesorios trae estos audífonos en esta caja. Y bien, como siempre empezamos mirando sobre todo la parte frontal de la caja, y es que podemos encontrar la imagen de los audífonos como tal, bien imponentes, y aparte resaltando sobre todo su RGB que se encuentra en la parte de las orejas. Entonces la imagen como tal se ve muy bien, hay que verla físicamente en persona. Vamos a ver que en la parte inferior derecha tenemos cualidades o especificaciones como que tienen alta definición, tienen unos acabados en aluminio, tienen sonido 7.1 surround y lógicamente su RGB. Vamos a pasar por la parte de atrás de la caja y también vemos otras características específicas. Alta definición, vuelvo y repito, los materiales acabados, nuevas definiciones DTS X2.0 y sobre todo el Chat Mix, que es un sistema el cual tú puedes el audio como tal que entre por los audífonos, inclinarlo más hacia el chat que tengas en tu streaming o hacia el juego. Entonces como que puedes subirlo o bajar o inclinarse a uno de los dos. Pero eso lo vamos a ver y sobre todo lo vamos a colocar a prueba si realmente vale la pena o realmente simplemente es como un accesorio más para darle un poco de lujo. Eso lo vamos a ver más adelante en el review. Por ahora vamos a abrir la caja por la parte de aquí arriba con nuestro cuchillo de siempre. Y bien, abriendo la caja, encontramos de primera mano un pedazo de plástico sencillo como para cubrir solamente la parte de abajo de los audífonos. Entonces vamos a quitarlos por acá y vamos a encontrar los audífonos en una posición un poco más diagonal para que se vea mucho mejor. Vamos a sacarlos. De primera mano les digo, están bastante livianos, no pesan casi. Vamos a ver en la parte de abajo qué otras cosas tenemos. Un muy buen empaque, bien organizadito. Tenemos de aquí un pequeño hueco, pequeña cajita interna dentro de la caja principal, donde tenemos nuestros manuales como siempre. Y tenemos por aquí por un lado nuestro Chat Mix, el cual vamos a ver más detallante. Una almohadilla, en la cual pues nos sirve bastante para aislar un poco todo ese pop que generamos. Un adaptador que me imagino que será para el Chat Mix o para conectarlo directamente al plug 2.5. Y más abajo, que están bastante enredados, aquí el cable de conexión. Entonces, no viendo más aquí en la caja, vamos a cerrar por acá. Vamos a colocar esto a un lado y vamos a colocar todo aquí en la mesa para revisarlo uno a uno. Los manuales también los vamos a sacar de una vez. Y bien, teniendo nuestros audífonos aquí en la mesa, les puedo decir de antemano que sus acabados y sus materiales son de primera. La verdad, se ve muy bueno. Ahora, primero les vamos a hablar de lo que son sus accesorios de la caja y empezamos con el cable de conexión. Y estamos hablando de un cable de conexión de 1.5 metros, el cual viene con un tipo de conexión muy peculiar. ¿Por qué? Porque viene con una puerto USB mini, pero un poco especial. Ahora, pueden conseguir un cable de estos en una tienda electrónica o en Amazon, pero no va a ser tan fácil, así que por favor cuídenlo mucho. También viene con un adaptador adicional a este cable para que lo puedan conectar a las salidas o las conexiones de plug 2.5, y esta conexión se puede adaptar fácilmente para poderlo conectar a tu teléfono celular y demás periféricos que tengan este tipo de entrada. Así que pues muy bien por parte de SteelSeries. Ahora también tenemos nuestra esponja o nuestra esponjilla como tal,
la cual nos previene de los pepa pop y esos pop que generan normalmente el sonido muy distorsionado. Pues bien, esto nos ayuda bastante. Y por último tenemos nuestro Chat Mix. ¿Y qué es esto? Este es un adaptador que viene con un cable 1.8 metros y viene con conexión USB, así que se conecta directamente al puerto USB de nuestra computadora. ¿Y para qué nos sirve? Pues bien, este adaptador es un adaptador el cual ustedes pueden utilizar para darle preferencia de salida de sonido tanto al chat o a su juego. ¿Por qué? Porque ustedes pueden adaptarlo o configurarlo de esa manera. Así que si ustedes tienen la preferencia de mejor escuchar mejor el audio del juego y el chat dejarlo un audio un poco más bajo, lo pueden hacer con este adaptador o viceversa. Entonces, en mi criterio personal, sirve bastante, aunque también en cierta manera en software ya lo podemos hacer. Pero si lo tienes en una perilla al lado, fácil de manejar, pues ¿por qué no agradecerle a SteelSeries por esta parte? Ahora sí, entremos en materia con nuestros audífonos. Y es que estos audífonos vienen con un tipo de material o una base en la parte de arriba metálica bastante resistente y bastante gruesa. Además de que viene con un tipo de material también como una liga elástica, la cual la puedes adaptar para adaptarlo a tu cabeza fácilmente. Por ejemplo, vamos a colocarlo acá y podemos notar que sin necesidad de tocar viene en un tipo de elástico bastante delicado, suave, entonces no te aprieta tan fuerte la cabeza como pensé por la parte de aluminio. Entonces está súper bien. Ahora, lamentablemente las orejillas no son de cuero, son de tela, entonces no vienen con aislamiento de sonido del 100%, eso ténganlo en cuenta, pero también es bastante refrescante y no ahogan tanto ni generan tanto calor a tus oídos. Ahora, el tipo de giro de las orejillas como tal son muy buenas y versátiles para poderlas colocar o colgar fácilmente en cualquier otro lado. Incluso en nuestro cuello podría colocarse muy fácilmente, ¿verdad? Entonces pues queda bastante bien y bastante asequible para tus oídos. Entonces es bastante resistente, aparte de que la base no se mueve para nada. Realmente es parte metálica con parte plástica, pero les puedo decir, se ven bastante bien. Lo único malo es que ustedes no pueden agregarlo o quitarlo en la parte de aquí a los lados de las orejas, pero para eso está, vuelvo y repito, nuestra liga, la cual puedes graduar fácilmente en la parte del lado, quitando el cierre mágico y apretándola un poco más o soltándola un poco más. Entonces está súper bien. Vamos a ver ahora por la parte de los botones de conexión o de accesibilidad dentro de los audífonos. Notamos primero que toda la accesibilidad de los audífonos como tal viene únicamente hacia el lado izquierdo, y es que podemos empezar de izquierda a derecha por el micrófono que sale fácilmente y se retracta fácilmente. Entonces su diseño está bastante bien. Yo creería que si te lo colocas en los oídos, el micrófono como tal podría quedarse aquí mismo y yo creería que agarraría muy buen sonido. Ahora, si de pronto quieres hablar un poco más suave o demás, podrías sacarlo y colocarlo como un poco más pegado a tu boca, pero la verdad yo creería que la calidad del micrófono podría sonar muy bien desde aquí adentro. Vamos a probarlo en nuestro test de sonido más adelante. Siguiendo con las conexiones de los audífonos, podemos encontrar que de izquierda a derecha tenemos una conexión plug 2.5 milímetros, la cual nos sirve para conectar de plug a plug, y aunque estos audífonos no vienen con ese cable, ustedes sí fácilmente pueden conseguir uno de esos cables en una tienda electrónica, la cual simplemente tienen que utilizarlo con dos puntas macho que vengan con plug en cada esquina. Ahora, tengan en cuenta que si lo utilizan con dos rayas nada más, van a utilizar el audio. Para que puedan utilizar el micrófono también tendría que tener las tres rayitas, entonces tengan muy en claro eso si quieren comprar este cable adicional extra que no viene en la caja. Ahora, también viene con la conexión normal, en la cual se utiliza el USB mini y se conecta directamente al adaptador Chat Mix o al adaptador plug para que lo puedan conectar a los audífonos, así que no es necesario comprar el cable que les dije anteriormente, pero por si acaso ustedes quieren tener un extra, también lo pueden hacer. También sigue el botón del volumen, que está bastante suave y con un tipo como de espiral, entonces se puede mover. Ahora sí tiene un tope, a diferencia de otros audífonos, sí tiene un tope a lo máximo y tiene un tope al final, pero no tiene un cliqueo en el medio, así que pues simplemente tienes que moverlo muy suavemente para poderlo graduar. Y al final tenemos nuestro botón de mute o silencio, el cual simplemente al oprimirlo pues lógicamente queda en silencio, pero tiene un pequeño color naranja para que tú notes cuando estés o no estés en mute. Ahora, ya lo sé, me van a decir, Kelvin, estás hablando muy bien de todo el material y demás, pero ¿y el RGB? Pues bien, el RGB viene en una pequeña línea alrededor de tus orejas. Pero dato curioso, y es que la tapa que lo cubre totalmente es
quitable y fácil de poner. ¿Por qué? Porque viene con dos pequeños imanes los cuales se adaptan. Ahora, la pregunta es, ¿iluminará todo el audífono como tal, toda la oreja como tal, o solamente seguirá iluminando solamente la raya de los lados? Eso lo vamos a probar ahorita conectándolo, pero por sí el diseño de acá sin la tapa se ve bastante bien, entonces podrías utilizarlo como de las dos maneras, ¿no? Conectado y simplemente fácilmente se conecta, coloca la tapa y se ilumina alrededor, o se quita la tapa y tienes un diseño un poco más tipo futurista o algo así, podría decirse, pero se ve muy bien. A mí, en mi concepto personal, yo creería que me gusta de las dos maneras, la verdad, como que puedes utilizarlo de las dos maneras, si te cansas de una u otra y puedes ir cambiando y se ve muy bien. Así que pues, no siendo más por acá, vamos a conectarlo y vamos a ver RGB a ver qué tal se ve. Y bien, teniendo nuestros audífonos conectados, sí, de verdad el RGB se ve bastante bien, es un poco suave, simplemente se ve una pequeña raya, una pequeña franja alrededor. Pero lo que les decía al principio, si quitamos la tapa, quería saber si teníamos toda la iluminación entera por dentro y no, la verdad no, lamentablemente solamente viene en el orillo. Pero sí le da como un poco de sensación, por lo que es un vidrio o un plástico transparente, le da un poco de sensación como que ilumina hacia adentro y se ve un poco más del color, un poco más degradante en la parte de adentro, pero se ve bien. Ahora, hubiera sido genial si en el diseño de adentro, que se ve que tiene unas pequeñas rayitas, unas pequeñas franjas, como le estoy mostrando en la imagen, sería genial que el color del RGB pasara por ahí. ¡Wow! Quedaría genial. Ojalá SteelSeries nos escuche y haga esos cambios, porque de verdad sería muy popular. Me parece que sería algo muy diferente. Pero por ahora pues simplemente le vamos a colocar nuevamente la tapa y vamos a ver que sinceramente se ve bien, se ve decente, no se ve tan saturado, pero a la vez se ve algo pues chévere, algo bacano como tal. Ahora, el micrófono también tiene iluminación, viene una iluminación única, pero cuando lo conectamos, lo actualizamos con el firmware, el último que tenían en la página, entonces ya pudimos tener la opción de cambiarle el color al micrófono, algo que no tenía al principio. Y es que al colocarle mute o quitarle el mute, se va a cambiar de color según como tú lo configures. En nuestro caso, aquí nosotros lo colocamos en color azul para que se supiera cuando vamos a poder tener el micrófono abierto, y oprimiéndolo y que quede en rojo para saber que el micrófono está totalmente cerrado y no se va a escuchar nada. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba de sonido del micrófono. Entonces vamos a conectarnos aquí los audífonos, vamos a dejar el micrófono aquí al lado, vamos a abrirlo y vamos a escuchar qué tipo de audio se escucha. Vamos a ver si el micrófono es bastante decente sin el pop. A la cuenta de 3. Bien, ahora me están escuchando con el micrófono de los audífonos como tal. Espero que te escuche bastante bien. Realmente yo creería que tiene un sonido un poco decente. No va a ser nunca jamás como un sonido de micrófono profesional que se pueda conectar en consola y demás, pero es bastante decente. Ahora vamos a probarlo si colocándolo totalmente dentro va a servir bastante bien. Bien, ahí lo tenemos ya dentro del audífono como tal y no se tiene por qué mover. Entonces, no sé si cambia un poco el sonido. Ustedes mismos lo están escuchando, yo lo escucharé después en postproducción, pero aquí se puede saber o se puede notar la diferencia como tal. Yo creería que de pronto puede escucharse casi igual, entonces no hay necesidad de tenerlo por fuera, a menos que ustedes estén un poco hablando un poco pasito, un poco bajo, por aquello de pronto que estén jugando en altas horas de la noche y demás. Entonces, pues sí les serviría que la saquen un poco al micrófono, pero ya ustedes pueden notar la diferencia del sonido. Aquí bajé un poco mi voz para no gritar tanto y para que el micrófono se escuche mejor. Entonces, ya sé a criterio de ustedes qué tal les parece el sonido. Coméntenmelo aquí abajo en los comentarios. Ahora, hablando de las características de estos audífonos, les puedo decir de primero que viene con construcción y materiales en metal. Además, en parte de audífonos viene con una calidad de sonido DTS versión 2.0 y un sonido Surround 7.1 con una frecuencia de 10 a 40.000 Hz. Ahora, por parte del micrófono, contamos con un micrófono bidireccional con frecuencia de 100 a 10.000 Hz y una sensibilidad de -38. Y hablando de compatibilidad de estos audífonos, contamos con la compatibilidad para PC, Mac y PlayStation con su adaptador Chat Mix. Y con nuestro segundo adaptador de plugin 2.5 podemos conectarlo a cualquier tipo de teléfono móvil. Y bien, ya teniendo las características de estos audífonos y viendo su RGB, vamos ahora a conectar la computadora para ver qué nos puede ofrecer el software de estos audífonos y cómo podemos configurar sus frecuencias y sonidos.
Bien, aquí en la computadora simplemente vamos a ir a un navegador de preferencia de nosotros y vamos a colocar en el buscador SteelSeries. Cuando le demos clic y encontremos la página principal o oficial, que por lo general es la primera, vamos a ir a la parte superior donde dice software, y dentro de software vamos a ir a la primera opción de software, como es la GG o GG, y aquí vamos a encontrar la versión Windows o Mac. La descargamos y vamos a encontrar más o menos el instalador o cómo se verá instalado el software en la página. Vamos, después de descargarlo e instalarlo, vamos a encontrar un icono en el escritorio en el cual le vamos a dar doble clic, y dentro de él vamos a encontrar los periféricos que están conectados en la tercera pestaña. Al darle clic aquí vamos a encontrar nuestros periféricos, que en este caso son nuestros audífonos, y al darle clic acá vamos a encontrar una configuración bastante sencilla pero bastante útil. Hacia el lado izquierdo vamos a encontrar la parte de iluminación. Podemos iluminar solamente el audífono izquierdo o derecho de diferentes colores o en gama de arco iris, o también simplemente apagarlos. Y en la parte de micrófono vamos a colocar un color para el mute o silencio, o para el encendido del micrófono, como les dije al principio. También tenemos la parte de sonido, como les dije en las características, del DTS versión 2.0, y viene con la conexión o la opción de sonido Surround 7.1 para que ustedes lo configuren a su gusto, balances y demás ecualizaciones, y también las dimensiones de compresión. En el otro lado también tenemos la parte de micrófono muy bien adecuada. Entonces, como tal, el software es bastante sencillo pero realmente bastante útil a la hora de jugar. Y bien, para terminar, mis conclusiones como siempre, y es que ¿qué les puedo decir? En materiales y acabados tiene una construcción increíble y bastante premium, no se puede uno quejar para nada. Ahora, por la parte de audio, el audio está bastante decente y bastante bueno a través de su DTS 2.0 y de su sonido Surround 7.1 digital, así que está increíble también. La parte de micrófono es un micrófono bastante decente bidireccional, que lógicamente no podemos compararlo con micrófonos de consola profesionales, pero que sí se puede comparar con micrófonos de muy buena calidad USB, que realmente no necesita casi ningún tipo de configuración, prácticamente viene predeterminado en un excelente sonido. Ahora, la única parte mala, y es que hay que aclararlo, es el RGB, y sí, es lo que más nos llama la atención de estos audífonos, pero lamentablemente solamente se puede iluminar o se puede encender con el puerto USB-A, o sea, con el chat mix. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted lo conecta con el plug de audífonos 2.1 directamente a un teléfono celular o al PlayStation, no se le va a iluminar, solamente se puede con el chat mix la iluminación, pero de resto va muy bien para tu setup. Así que ya lo saben, estos audífonos valen simplemente $144, y aunque sé que no es un precio tan económico, pero tampoco es tan caro, se ajusta para la calidad de audífonos que estamos hablando. Entonces, en sus países lo pueden encontrar en Amazon y Mercado Libre más o menos en estos precios. Así que pues ya está en sus manos saber si realmente vale la pena o no incorporarlo a su setup. En mi concepto personal, yo creería que sí, vale bastante la pena. Y bien, no siendo más, espero les haya gustado este video, y si es así, por favor regalen un like y lógicamente suscríbanse en el botito rojo aquí abajo, que ya estamos a punto de llegar a los 3000 suscriptores y a punto de empezar nuestro segundo sorteo del canal, así que estén muy pendientes y no olviden compartirlo también con todos sus amigos. Nos vemos en un próximo video, un fuerte abrazo, bye.